Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta sexta semana de nuestro módulo de aplicación de técnicas de supervisión. Vamos a compartir pantalla y vemos aquí que tenemos un archivo para que nos va a guiar para la creación de este video. Nuestro módulo es aplicación de técnicas de supervisión. Estamos en la semana número 6, ubicados al final de la unidad 1, que la unidad 1 se llama Administración del Personal. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Y aquí podemos ver cómo la flecha roja de la izquierda ha ido descendiendo al grado de que se ubica en este momento en la sexta semana, que es la parte final de la unidad número 1, aplicación de técnicas de supervisión, temario general. Y para esta semana estamos viendo el final del punto B, identificación de la influencia del sindicato en las relaciones laborales. Esta semana vamos a ver 2, 4, 5 puntos. El primer punto es concepto. ¿Cuál es el concepto de un sindicato? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué funciones tiene el sindicato? ¿Para qué sirve o cuáles son los beneficios? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Y qué relación laboral, sindicato, cuál es la relación laboral que existe entre los sindicatos y la empresa? Vamos iniciando. ¿Qué es identificación de la influencia del sindicato en las relaciones laborales? Bueno, vamos a ver el concepto. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una organización de trabajadores. Un sindicato es una organización de trabajadores formada o constituida para la defensa y promoción de los intereses laborales, económicos y sociales de los trabajadores. Volvamos a leer. Un sindicato es una organización de trabajadores constituida para la defensa y promoción de sus intereses laborales, económicos y sociales. El objetivo principal del sindicato es representar a los empleados ante los trabajos, ante el patrón, ante la empresa, garantizando condiciones laborales justas y el cumplimiento de sus derechos de los trabajadores, de los derechos laborales. Vamos a ver este video que refuerce ese concepto. ¿Y qué es un sindicato? Bueno, para comenzar, decir que un sindicato es una asociación de trabajadores cuyo propósito es defender los derechos laborales del sector que representan y promover iniciativas, proyectos y leyes de su interés. También decir que los sindicatos son asociaciones que se constituyen libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o privado. Este principio de libertad es su constitución, reconocido como un derecho que garantiza la autonomía respecto de los intereses del patrono. Así constituido, el sindicato representa a los trabajadores del sector y los defiende de los abusos laborales del empleador, ya sean públicos o privados, a los que estén expuestos. Continuemos hablando sobre lo que es un sindicato, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, respecto a su origen, debemos decir que desde el punto de vista jurídico, los sindicatos aparecieron en el siglo XIX tras el desarrollo de la Revolución Industrial. Tienen su precedente en la figura de los gremios, que eran agrupaciones de artesanos muy característico de la era preindustrial. También decir que con las transformaciones económicas y sociales que trajo la industrialización, los gremios desaparecieron. Sin embargo, no fueron sustituidos inmediatamente por los sindicatos, pues en los primeros años de la industrialización, el asociativismo obrero estaba expresamente prohibido.
Pero posteriormente debemos decir que los sindicatos tuvieron su oportunidad, porque luego sobrevino una etapa de tolerancia y finalmente, en el año 1824, el primer país en admitir el derecho sindical fue Inglaterra, y es a partir de ese momento que el movimiento sindical comenzó a crecer. Bueno, ¿cuáles son las funciones del sindicato? Los sindicatos cumplen varias funciones dentro del ambiente laboral, entre ellas representación. Representación es el primer punto. Actúan como intermediarios entre los trabajadores y la empresa. Donde está la empresa, donde está el trabajador, hay una situación de discusión, de conflicto, de ayuda, de lo que sea, el sindicato está presente. Punto número dos, negociación colectiva. ¿Qué significa negociación colectiva? Hacen convenios colectivos para mejorar salarios, prestaciones y condiciones laborales. Pongo un ejemplo. Yo soy un maestro del CONALEP y pues yo siempre quiero ganar más. Y cuando quiero ganar más, yo no puedo ir de manera individual a pedirle a mi jefe que me incremente el sueldo. Lo que hace es que el sindicato cada cierto tiempo se junta con la empresa o con el jefe para poder decir, bueno, ya pasaron 6 meses, ya pasó un año, ya la inflación del país ha ido incrementando, mis trabajadores empiezan a ganar lo mismo, pero ya pueden comprar menos en la tienda o en los supermercados, por lo que es necesario hacerles un aumento. ¿Cuánto es el aumento? Bueno, pues yo quisiera que fuera un 5%. No puedo un 5%, dice el patrón. Te puedo dar un 3%. No, pero es que el 5% es lo que... No, te puedo dar solamente un 3%. Bueno, ¿qué te parece si ni 3 ni 5? Vamos a dejarlo en 4. Entonces, esa es la negociación colectiva. El sindicato habla por todos los trabajadores, negocia por todos los trabajadores y lo que logra el sindicato sería para beneficio de todos los trabajadores. Esa es la negociación colectiva. Punto número 3. Defensa de los derechos laborales. Protegen a los empleados contra despidos injustificados o condiciones de trabajo inadecuadas. Pongo un ejemplo. De repente viene un jefe de mal humor y corre a una persona. Esa persona va con el sindicato y le dice, oye, pues yo no sé ni por qué me corrieron. No entiendo qué fue lo que hice mal o qué sucedió que me corrieron. Ni siquiera me explicaron qué pasó. El sindicato va con el jefe, va con la empresa y le dice, oye, ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que rompió tal cosa. A ver, ¿qué rompió? Pues rompió tal cosa. ¿Y cómo sabes que él fue? No, pues es que estaba ahí rota. Pues sí, pero ¿tienes alguna cámara? ¿Tienes algo esto? ¿Cómo supiste que él fue? Él ni siquiera fue y lo corriste. Ah, no, pues es que yo vi la cosa rota ahí. Bueno, hay que demostrar, el sindicato lucha para que ese empleado no sea corrido injustificadamente y también que no trabaje en condiciones inadecuadas. Por ejemplo, si va a trabajar a pintar una pared muy alta, pues tiene que traer su escalera, tiene que tener su protección de seguridad, tiene que tener la brocha correspondiente, tiene que tener todo lo necesario para trabajar bien ese trabajador. Esas son las condiciones adecuadas de trabajo. El sindicato defiende al trabajador. Seguimos. Asesoría y capacitación. El sindicato busca, ofrece información y formación sobre los derechos y obligaciones laborales. El sindicato orienta al trabajador sobre cuáles derechos tiene, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus horarios de entrada, sus horarios de salida, cuál es esto, cuál es lo otro, hasta que el empleado pueda saber con claridad cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en el trabajo.
Número 5. Mediación y resolución de conflictos. ¿Qué es mediación? Bueno, pues ponerse entre el empleado y el jefe. Vamos a ver cómo podemos negociar, cómo podemos ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo resolver este conflicto. Por eso dice mediación y resolución de conflictos. Entonces el sindicato interviene en las discusiones o en los conflictos o en las disputas sobre los empleados y los trabajos y para buscar soluciones. Entonces el sindicato siempre anda de mediador, que no haya ninguna injusticia del empleado, ninguna injusticia de la empresa. Ahora vamos a pasar a los beneficios. Ya vimos las funciones, ahora vamos a ver los beneficios. El sindicato aporta muchos beneficios a los trabajadores y a su ambiente de trabajo en general. ¿Como cuáles beneficios? Bueno, pues busca mejorar el salario, y las condiciones de trabajo. Pongo un ejemplo. El sindicato puede buscar, si yo soy un maestro en una escuela, pues puede buscar que haya una sala de maestros, puede buscar que tenga una silla apropiada para el maestro, puede buscar que se les pague lo correspondiente a los maestros, puede buscar también que si no tiene una hora clase, pues él puede hacer descansar en la sala de maestros u otra actividad. Entonces, tiene que buscar que todo se lleve acorde a las condiciones y a los contratos y a las obligaciones con que se haya hecho esa relación de trabajo. Entonces, busca beneficios, mejoras salariales y condiciones de trabajo. Mayor estabilidad laboral. ¿Qué significa estabilidad laboral? Pues que permanezcan mucho tiempo trabajando, que no los corran tan rápido, que no les quiten el contrato tan rápido, que no haya tanta rotación de personal, que permanezcan trabajando durante buen tiempo, que tengan seguridad en su trabajo, acceso a prestaciones como fondos de ahorro, seguros, becas. Por ejemplo, en nuestra escuela, pues nos pagan vacaciones, nos dan prestaciones, nos dan fondos de ahorro, nos dan aguinaldo, todas las prestaciones de la ley, pues que nos las den realmente. Eso es lo que vigila el sindicato. Protección contra abusos y represalias. El sindicato defiende al trabajador contra cualquier abuso o represalia. Reducción de la desigualdad laboral y la promoción con equidad. ¿Qué es equidad y qué es igualdad? Dice aquí, equidad es equiparar, comparar las condiciones tomando en cuenta y respetando las diferencias de todos y todas. Igualdad implica recibir el mismo trato, tener los mismos derechos y obligaciones ante la ley. Ahora vamos a ver un concepto que es muy importante, aunque el término se oiga un tantito, no es común hablar de la naturaleza jurídica de un sindicato. ¿Qué es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica es que el sindicato tiene que ser oficial, tiene que ser reconocido, tiene que ser formado, tiene que ser reglamentado, tiene que haber una forma de que ese sindicato tenga una naturaleza jurídica. Vamos a ver qué dice aquí. Desde el punto de vista legal, los sindicatos tienen un reconocimiento oficial como entidades para representar a los trabajadores. Por ejemplo, hay un sindicato que se llama CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Hay otro que se llama Pemex, otro que se llama IMSS, otro que se llama CTM. CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos. Todos son sindicatos completamente reconocidos por la ley, están registrados, tienen un reglamento, cada sindicato y es oficial. Dice aquí, desde el punto de vista legal, los sindicatos tienen un reconocimiento oficial como entidades representativas de los trabajadores. En la mayoría de las legislaciones, en la mayoría de las leyes, su existencia y funcionamiento están regulados por normas laborales y sindicales, estableciendo
estableciendo los derechos tanto para los sindicatos como para los trabajadores. ¿Qué es legislación? El conjunto de leyes por las que se gobierna el Estado. Entonces, las leyes reconocen a los sindicatos. Naturaleza jurídica, derechos. ¿Qué es un derecho? Un derecho es a lo que yo tengo derecho de que me den. ¿Qué son las obligaciones? Lo que yo estoy obligado a hacer, a dar. Entonces, lo derecho es lo que yo recibo y obligaciones es lo que yo doy. Derechos y obligaciones. Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Si yo estoy en mi horario de trabajo, pues debo de estar trabajando. Derecho a la promoción y formación en el trabajo. ¿Qué es promoción y formación? Pues puede ser la capacitación, puede ser algún estudio que se haga adicional, etcétera. Derecho al respeto de su intimidad y no ser discriminados. Si yo soy de otra religión, no tienen por qué decirme nada. Si yo tengo una situación de salud, pues deben de apoyarme porque es algo a lo que tengo derecho. Derecho a su integridad física. Si yo voy a ser un pintor que ando pintando en una pared muy alta, pues tengo que cuidarme. La empresa tiene que darme lo necesario para que yo no tenga peligro. Me tiene que dar el equipo de seguridad correspondiente, me tiene que dar el casco, me tiene que dar las botas, me tiene que dar la cámara antigas o el equipo de seguridad que sea de protección, etcétera. Derecho a recibir un pago, derecho a recibir un salario. Todos los trabajadores tenemos que recibir el pago. Y también tenemos derecho a acudir a los tribunales. Si en algo no estamos de acuerdo, si en algo creemos que fue una injusticia, como sucedió algo en el trabajo, yo tengo derecho a ir a la ley, a los juzgados, a los tribunales a defenderme. Ahora vamos a pasar a la relación laboral sindicato-empresa o sindicato jefe o sindicato supervisor. La relación entre el sindicato y los supervisores dentro de una empresa puede variar, pero en general podemos decir que se basa en el respeto mutuo. Yo soy del sindicato, tú eres de la empresa, pero yo te trato con respeto. Yo sindicato te trato con respeto. Y tú como empresa tienes que tratarme con respeto a mí. Se basa en el respeto mutuo y el cumplimiento de los procedimientos y reglas que estén dentro de la empresa. Debe ser de cooperación o de conflicto, dependiendo de la actitud. Si hay una situación en que yo quiero buscar un incremento de dinero, un incremento en el pago de mis trabajadores, pues estoy negociando, estoy estirando para que la empresa nos pague más. Entonces, hay muchas formas de interactuar, pero siempre con respeto. Un supervisor debe de actuar como facilitador del diálogo entre empleados y empresa. En caso de tener algún conflicto, los sindicatos pueden intervenir para defender a los trabajadores. La defensa del trabajador siempre se hace a través de un sindicato. Asimismo, un empleado debe tener una buena relación laboral para hacer valer sus derechos. Vamos a ver este video. ¿Cuáles son las características de las relaciones laborales? Toda relación laboral cumple 5 características. 1. Es personal. El trabajo debe hacerlo la persona contratada. Pedro no puede enviar a su primo a trabajar por él. 2. Es voluntaria. El trabajador tiene libertad para iniciar la relación y para acabarla. La necesidad de trabajar para cubrir tus necesidades no resta libertad a la decisión de aceptar el trabajo. 3. Es dependiente. El trabajador debe seguir las órdenes del empresario. El empresario decide cómo, cuándo y dónde se hace el trabajo. 4. Es por cuenta ajena.
El resultado del trabajo pertenece al empresario. Pedro no puede apropiarse de las cosas elaboradas por él en su trabajo. 5. Es retribuida. A cambio de su trabajo, el trabajador recibe un salario. Recibir un salario es la causa del contrato para el trabajador. Recuerda las 5 características: personal, voluntaria, dependiente, por cuenta ajena y retribuida. Ahora vamos a llegar, jóvenes, a la tarea semanal número 6. Dice aquí, lee atentamente y conteste el siguiente cuestionario. Son 5 preguntas. ¿Qué es un sindicato y cuál es su propósito principal? Recordemos, ¿qué es un sindicato y cuál es su principal propósito? Menciona en la pregunta número 2, menciona al menos 3 funciones principales de un sindicato. 3. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que los sindicatos ofrecen a los trabajadores? ¿Qué significa la negociación colectiva y por qué es importante en el ambiente laboral? Y última pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los sindicatos y cómo se regulan en la mayoría de los países? También tenemos la práctica semanal, que recordemos de dónde sale, de la guía del módulo. Y con esto, queridos jóvenes, les quiero dar las gracias y les pongo aquí una frase. Dice, el único límite es tu mente. Estemos motivados para hacer nuestro trabajo. El de ustedes ahorita es estudiar, hagámoslo bien y eso nos vaya a quedar adelante. Muchas gracias, jóvenes. Hagamos los trabajos en tiempo y forma para poder acreditar el modelo correctamente. Saludos.